Esta clase corresponde a lo que es parte de aminoácidos y proteínas en alimentos. Específicamente en esta parte vamos a centrarnos en los cambios, modificaciones por efecto de las condiciones de almacenamiento, procesamiento y los efectos de estos sobre las propiedades de las proteínas en los alimentos y en general sobre las condiciones que sufren o los efectos que tienen los alimentos al ser sometidos a estas condiciones. Uno de los cambios que se dan en las proteínas es la desnaturalización. Y en esta tenemos que la desnaturalización de las proteínas se pasa de un estado ordenado a un estado desordenado principalmente, sin romper ninguna unidad peptídica. Es importante tomar en cuenta eso. Se producen modificaciones en la conformación de las proteínas, es decir, acuérdense que habíamos visto las estructuras, en este caso la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria, recordando que la estructura primaria es la más básica que tenemos. Esto desencadena en las zonas hidrófobas, dando como resultado el desplegamiento de la molécula. Es importante tomar en cuenta que desde el punto de vista nutricional se modifica la digestibilidad. Al hablar de esto podemos decir que en general la digestibilidad aumenta, que es algo importante porque hablamos muchas veces de la desnaturalización y nos preocupa el tema de la digestibilidad, ya que al desplegarse la proteína quedan más sitios expuestos al ataque de las proteasas. La digestibilidad puede disminuir si el desplegamiento de la proteína va seguido de agregación. También se modifican, obviamente, las propiedades funcionales de las proteínas. En estas, lo que es la solubilidad, la capacidad de formar geles, la capacidad emulsificante y la capacidad espumante, por ejemplo, por citar algunas. ¿Qué agentes intervienen en esta desnaturalización? Tenemos que el calor es uno de ellos. Entonces, dentro de esto podemos tener tratamientos térmicos, que en estos casos muchas veces se les llama suaves, o sea, tratamientos térmicos que van hasta 100 grados Celsius, y que rompen las uniones de baja energía como puentes de hidrógeno y se refuerzan las interacciones hidrofóbicas. En este caso también que va a ocurrir el desplegamiento de la proteína nativa con los grupos hidrofóbicos en el interior, que causa la exposición de estos grupos al medio. En estos casos, la cocción de ciertas proteínas vegetales o animales también produce con frecuencia un aumento de digestibilidad para desenmascarar sitios de hidrólisis. Si hay también interacciones hidrofóbicas proteína-proteína, lo que puede ocurrir si el grado de desplegamiento es elevado y se produce agregación en estos casos. Que puede afectar también o que puede facilitar la desnaturalización. Se puede dar también por frío y en esta tenemos que puede ser refrigeración o congelación. En el caso de la refrigeración, el frío refuerza las uniones de puentes hidrógeno y debilita las uniones hidrofóbicas. Esto puede provocar una desnaturalización que en el caso de proteínas con estructura cuaternaria puede deberse a la disociación o reagrupación de sus unidades. Y en el caso de la congelación, si es parcial, aumenta la fuerza iónica de la fase líquida y puede provocar variaciones de pH si la solubilidad de las especies protonadas y no protonadas de los ácidos débiles varía en forma diferente al cambiar las condiciones del medio. Esto puede traer como consecuencia desnaturalización de proteínas con las consiguientes variaciones de digestibilidad y cambios siempre en las propiedades funcionales de la proteína, que posteriormente vamos a ver algo de ello. También puede tener un efecto desnaturalizante de la proteína los solventes no polares. Y en este caso, recuérdense que lo habíamos hablado ya, con solventes
En no polares, en este caso hablamos como el hexano, utilizado en la extracción de aceites. Acuérdense que hay fuentes proteicas, las cuales también contienen un contenido de aceite importante, a las cuales se le extrae y se hace utilizando solventes orgánicos. Entonces, al utilizar este tipo de solventes, pueden desenmascarar grupos no polares, provocar modificaciones en la estructura secundaria de las proteínas y cambiar la digestibilidad. Puede haber agregación e insolubilización y muchas veces esto es irreversible. También causa modificaciones en la absorción de agua o formación de geles, como ocurre por ejemplo en la dispersión proteica de la soya cuando utilizamos 8% de etanol al 20%. ¿Qué otra condición puede causar la desnaturalización? ¿Qué otro factor? Los tratamientos mecánicos. En este caso, pueden provocar cambios en las uniones de las proteínas, por ejemplo, durante la formación del gluten en el amasado, cuando se producen reacciones de intercambio de los grupos sulfidrilo. Recuérdense que teníamos los enlaces disulfuro y la ruptura y formación de puentes disulfuro durante el estiramiento de la masa puede resultar en el aumento de la extensibilidad en dirección del estriamiento. También puede ser que la trituración en seco de preparaciones proteicas, por ejemplo concentrados o aislados, produce polvos mejorando la capacidad de absorción de aguas. Generalmente aumenta la solubilidad y se modifican las propiedades espumantes y absorción de aceite. En el caso también que se alcance el cizallamiento, es importante porque como en la instrucción, puede producir modificaciones en la estructura cuaternaria. Otro de los factores que podemos tener allí afectando van a ser las altas presiones. Presiones de 100 a 1000 megapascales afectan diversos componentes de los alimentos, así como también sistemas biológicos como microorganismos. Aquí tenemos que, de acuerdo al principio de Le Chatelier, los fenómenos acompañados de una disminución de volumen son favorecidos por un aumento de presión y viceversa. Entonces se van a crear cambios en esto. Esto puede provocar desnaturalización de la proteína, la disociación de sus subunidades de estructura polimérica y la gelificación de proteínas como las del músculo, huevo, la soya. También otro de los tratamientos que nosotros normalmente aplicamos en tecnología de alimentos es la deshidratación, y esta que puede provocar un aumento en la concentración de las proteínas, porque estamos reduciendo o eliminando, si se quiere, el agua, y vamos a tener una concentración de los demás componentes, lo que puede producir agregación y favorece la interacción de las proteínas con otros componentes del alimento. El tamaño de la porosidad del polvo también es importante porque va a determinar la aumentabilidad que éste tenga, ¿okay? Y la absorción de agua y la absorción de aceite, que finalmente las proteínas tienen esa capacidad. Finalmente tenemos el pH y la presencia de sales que pueden afectar, que la mayoría de las proteínas precipitan a su punto isoeléctrico. Recuérdense que lo habíamos hablado anteriormente, ya que al tener carga neta 0, las proteínas no se repelen entre sí. Entonces, esta precipitación, ¿qué va a causar? Que se hagan reversibles, que sea reversible el proceso en general, salvo algunos casos como la caseína. En este caso se forma un coágulo de ácido, desestabilizándose la estructura, perdiendo minerales. A pH alcalino se puede fijar a las proteínas cationes metálicos, y esto crea la fijación de sodio, que aumenta la solubilidad de las proteínas, mientras que si se fija calcio, disminuye la formación de puentes salinos. Siguiendo con el punto de la desnaturalización de las proteínas, tenemos qué efectos tiene esto. Puede tener efectos nutricionales, y dentro de los nutricionales podemos tener inactividad de enzimas que producen compuestos tóxicos, y desde el punto de vista sensorial son desagradables, por ejemplo lipasas, polifenoloxidasas, por citar algunas. Con este fin se realizan tratamientos como el escaldado,
la cocción en agua o en microondas también. También puede causar inactivación de proteínas tóxicas, en este caso toxinas bacterianas y toxinas vegetales, como la ricina D. O factores antinutricionales, también es importante mencionarlo. Inhibidores de proteasas, que son sumamente importantes hoy en día y que se han estudiado bastante, como el inhibidor de tripsina de la soya, por ejemplo, o las hemaglutininas. Se inactivan por tratamientos térmicos en medio acuoso, como la cocción y la esterilización. Eso es sumamente importante. Otro efecto desde el punto de vista nutricional es que facilita la digestión de muchas proteínas, como la glicina también en la soya. Recuérdense que la soya se usa mucho como referencia debido al contenido de proteína, debido al uso que tiene, porque es una de las principales fuentes de materia prima vegetal que se han utilizado para su fraccionamiento y para la obtención de aislados proteicos vegetales. También ocurre esta facilidad o mejora de la digestibilidad para el colágeno, y la ovoalbúmina. Entonces, también puede afectar las propiedades funcionales y en esto vamos a ver modificación en la solubilidad, variación en la capacidad de retención de agua, puede haber reducción del exudado, variación de las propiedades emulsificantes y espumantes, gelificación, modificaciones de color, por ejemplo en el caso de la mioglobina, mejora de la apetencia y la textura. Algunas... está bien. También podemos conseguir algunos tratamientos severos, que se le llaman así, en las modificaciones que se pueden dar en las proteínas. ¿Okay? Estos tratamientos severos normalmente tenemos que modifican la estructura primaria de las proteínas. Eso es importante. Recuérdense que la estructura más básica que vamos a tener para una proteína que está conformada como básicamente con la unión de los aminoácidos. ¿Okay? Y vamos a tener allí la forma, ya lo habíamos visto, la forma de péptidos, polipéptidos, ¿okay? Dipéptidos. Entonces puede afectarse muy fácilmente. En este caso pueden ocurrir hidrólisis, obviamente rompimiento de una manera muy fácil, la isomerización, es decir, que se vayan a combinar con algunos otros componentes. Lo vamos a ir viendo también con otros casos que ocurren en modificaciones que pueden sufrir las proteínas dependiendo de los compuestos a los cuales estén expuestas. Puede haber destrucción de los aminoácidos, claramente, porque es la estructura primaria la que se está afectando. Se pueden crear nuevos derivados y hay la formación de puentes covalentes intra e intermoleculares. Entonces esto nos va a causar cambios en las estructuras proteicas. ¿Qué efectos puede tener esto? Obviamente disminución de la digestibilidad, que no nos interesa, porque recuérdense que una de las cosas más importantes dentro de cuando uno habla de proteína es evaluar y medir cómo es esa digestibilidad, es decir, qué tan alta es esa digestibilidad de la proteína, para saber posteriormente si realmente es aprovechable o no. Puede causar desequilibrio cualitativo de aminoácidos y también la formación de derivados tóxicos o cancerígenos, que lo vamos a ver un poco más adelante también con todas las modificaciones que pueden sufrir las proteínas. En este caso también podemos mencionar que la digestibilidad de las proteínas se puede modificar por formación de uniones covalentes, isomerización de aminoácidos, lo que les venía diciendo, ¿ok? Las modificaciones de las cadenas laterales de los restos de aminoácidos, que al modificarse no pueden ser reconocidos por las proteasas como sitios de hidrólisis. Recuérdense que entonces tenemos las proteasas, es la enzima que va a actuar para que ocurra obviamente el proceso de la digestibilidad proteica. Vamos a ver entonces las modificaciones de las proteínas, algunas modificaciones de las proteínas
En este caso tenemos por microorganismos. Que vamos a tener, puede ser productos fermentados. Y en este caso tenemos que las modificaciones son deseables. Las proteínas sufren hidrólisis y los aminoácidos liberados normalmente son utilizados por los microorganismos. En general, las proteínas microbianas sintetizadas tienen menor valor nutricional que las proteínas de partida. No obstante, si la fermentación continúa, se producen desaminaciones, descarboxilaciones, por citar algunas, en las proteínas originales. Aquí, ¿qué nos puede ejemplificar esto? Podríamos mencionar, por ejemplo, los quesos Roquefort o el Camembert, que recuérdense que ocurre un proceso allí de cambios y de fermentación. En esto las descarboxilaciones generan dióxido de carbono que producen esos agujeritos que estamos viendo, que se pueden ver también en el queso y específicamente el queso Gruyère, por citar otro. La utilización de microorganismos también poco proteolíticos permite aumentar la digestibilidad de las proteínas y eliminar productos tóxicos o antinutricionales en algunos alimentos. También podemos tener, por efectos de microorganismos, podemos tener la producción de histamina durante la fermentación, en este caso de pescado o salsa de pescado. Entonces aquí, ¿qué vamos a tener? Vemos la reacción de la formación de histamina. La histamina, recuérdense que es un medidor de reacciones anafilácticas que está presente en diferentes grados en muchos alimentos. Particularmente en el caso de pescados ricos en histamina, como el atún, la sardina, así como otros productos fermentados como salsa de pescado. Entonces la salsa de pescado se prepara a partir de pescado salado, dejándolo aproximadamente un año en el proceso de salazón. Es un hidrolizado marrón claro con un color característico, comúnmente usado como condimento en países del sudeste de Asia, siendo en algunas áreas la principal fuente de proteína de la dieta. ¿Qué va a pasar? Que normalmente la histamina que se consume con los alimentos es rápidamente degradada por las aminoxidasas. Pero en individuos sensibles se puede producir la toxicidad por histamina. Esto es sumamente importante. El tiempo de salado y fermentación muchas veces, que es más de un año, tiene que medirse obviamente las condiciones de temperatura ambiente para saber que todo está bien. En este caso la histamina se forma por decarboxilación enzimática de la histidina por descarboxilasas bacterianas. Entonces, y es una medida obviamente que nos puede dar también de problemas que puede ocurrir allí. También puede pasar en estos casos de modificaciones por microorganismos, puede ocurrir la putrefacción. En este caso las modificaciones no son deseables. En la putrefacción, lo vemos aquí, está la formación de putrescina y cadaverina. En la putrefacción las proteínas animales se descomponen especialmente por microorganismos anaerobios y producen aminas como la putrescina y la cadaverina, que tienen olor desagradable. Estos compuestos se miden en el ensayo de nitrógeno básico volátil que se utiliza para determinar el grado de conservación de los productos pesqueros o los productos cárnicos obviamente de origen marino. Entonces es importante porque tenemos que ver que por efecto de esto se pueden formar y nos dan un indicio de los cambios que están ocurriendo en las proteínas que tenemos allí. Otra de las modificaciones que se pueden dar por la acción en este caso por la acción de enzimas, tenemos la proteólisis. En este caso, es el caso de agregados de renina o quimosina a la leche para producir el coágulo, en la elaboración de quesos. O el agregado de proteasas como bromelina de la piña a la carne para
hacerla más suave. La proteólisis produce un aumento de digestibilidad, pudiendo obtenerse también péptidos activos con determinadas propiedades fisiológicas. Con respecto a las propiedades funcionales, puede haber solubilización, eliminación o aparición de péptidos amargos, aumento de la capacidad emulsificante o espumante y pérdida de las propiedades gelificantes y viscoelásticas. Entonces va a depender realmente del uso que le vamos a dar a esa proteína. Porque si afectamos estas condiciones, tenemos que ver cómo la podemos utilizar posteriormente. La proteólisis enzimática también se puede utilizar para reducir la alergenicidad que tienen las proteínas lácteas en individuos sensibles. Recuérdense que el tema de alérgenos o alergenos está referenciado principalmente a proteínas. ¿Okay? Las proteínas son las causantes de las alergias, aunque están en pequeñas proporciones, son proteínas generalmente las que causan las alergias de los alimentos. Se ha observado que en proteólisis selectiva del suero de leche con pepsina y alfa-quimotricina reduce la alergenicidad de la alfa-lactoalbúmina y la beta-lactoglobulina. También tenemos, por ejemplo, la acción de las proteínas endógenas. Se puede mencionar las proteasas como las catepsinas, que actúan en las modificaciones que sufre el músculo post-mortem, ¿okay? Y esto contribuye a la resolución del rigor mortis. También podemos tener procesos de resíntesis aquí, ¿okay? Con acción de las enzimas. Aquí vemos la reacción. En esto, ¿qué pasa? Bajo ciertas condiciones puede haber resíntesis de proteína, como en la reacción de la plasteína. Para que ocurra debe haber una primera etapa de proteólisis con una concentración de proteína dada, se dice que generalmente el 5%, por acción de las proteasas como la pexina y la papaína. Luego, en segunda parte del hidrolizado de proteína obtenido en el paso anterior, se requiere una concentración de especies proteicas del 30 a 40%. ¿Okay? Y así hasta tener el agregado de la misma u otra proteasa. Se ajusta el pH para producir la resíntesis por transpeptización. ¿Okay? Entonces puede ocurrir esto. También puede ocurrir la transacilación, y en este caso la reacción es catalizada por la transglutaminasa, que cataliza la reacción entre el grupo amida de la glutamina, que ésta actúa como donante de grupos acilo, y una amina, por ejemplo, de un aminoácido. Vemos la reacción, la tenemos aquí. Es dependiente del calcio la reacción. ¿Okay? De esta manera se pueden formar puentes covalentes inter o intramoleculares, que pueden ser isopeptídicos, insertar aminoácidos y texturizar proteínas también. Nos puede ayudar. También pueden ocurrir cambios, modificaciones en las proteínas en ausencia de otros componentes. En este caso tenemos la hidrólisis. Ya lo hemos comentado anteriormente, pero pueden sufrir hidrólisis química por tratamientos térmicos, medio ácido o medio alcalino, o enzimático por acción de proteasas. ¿Okay? Ya hemos comentado. En medio ácido se puede obtener por hidrólisis ácida de un producto con propiedades sensoriales determinadas, como el caso de los hidrolizados de ácidos de proteínas vegetales que presentan gustos a carne, por ejemplo. La hidrólisis ácida puede producir la destrucción del triptófano y en parte de la serina y treonina. Y recordemos que el triptófano y la treonina son aminoácidos esenciales. Y en medio alcalino, puede
haber hidrólisis parcial durante la preparación de concentrados proteicos, de granos de leguminosas o de pescados también. Se realiza una proteólisis parcial en medio alcalino para facilitar el pelado de granos o frutas y para detoxificar productos vegetales contaminados por toxinas fúngicas. Entonces, fíjense que sirve para unas cosas, pero nos puede afectar obviamente la proteína o los aminoácidos. La hidrólisis alcalina produce la destrucción de la cisteína, cistina, serina y la treonina. Y produce también o genera la racemificación de los aminoácidos. ¿Qué efectos tiene esto? La hidrólisis de la unión peptídica modifica la digestibilidad de las proteínas funcionales, ¿okay? Como también modifica las propiedades funcionales, por ejemplo, como la solubilidad, las propiedades emulsificantes y gelificantes. Además, puede eliminar ciertos compuestos tóxicos o factores antinutricionales. También puede provocar la destrucción de algunos aminoácidos esenciales. Y dentro de esto también de la ausencia de otros componentes podemos tener la isomerización. Y en este caso vemos la reacción de isomerización de aminoácidos en medio alcalino, que va a ocurrir la cocción a temperaturas superiores a los 200 grados Celsius, como en el caso de la superficie de carne cocida, la parrilla o la plancha, o los tratamientos térmicos en medio alcalino, que producen una hidrólisis de los enlaces peptídicos y la isomerización de residuos aminoácidos, obteniéndose una mezcla racémica de las formas L y D. Y entonces dentro de esto es importante tomar en cuenta lo que habíamos visto en la primera parte. Los aminoácidos naturales son isómeros L. La mayoría de los aminoácidos esenciales de forma D no tienen ningún valor nutricional, entonces si los cambiamos obviamente no tenemos un valor nutricional importante. Además, los enlaces peptídicos residuos D se hidrolizan, si se quiere, in vivo con menor facilidad que los L. Y esto conduce obviamente a una menor digestibilidad, ¿okay? O una disminución de la digestibilidad. Y también tenemos que algunos de los aminoácidos podrían ser tóxicos en algunos casos. También vamos a tener que pueden ocurrir reacciones de desamidación, y estas ocurren por calentamiento de las proteínas a temperaturas superiores a los 100 grados Celsius. Y aquí vemos la reacción, ¿okay? La desamidación de la asparagina y la glutamina. ¿Qué causa esto? Vamos a tener que los aminoácidos involucrados, aunque no son esenciales, de manera que la desaminación de la asparagina y glutamina para pasar a ácido aspartico o glutámico, respectivamente, no tiene consecuencias desde el punto de vista nutricional. Si la desaminación va seguida de la formación de puentes covalentes, sí se modifica el valor nutricional, ¿okay? Con respecto a las propiedades funcionales, al modificar la carga eléctrica, por aparecer un grupo carboxilo, se modifica el pH isoeléctrico y las propiedades funcionales de esta, ¿okay? Pero no hay mayor efecto. Y también tenemos la desulfuración. Vemos también la reacción y aquí ¿qué efectos tiene? Los tratamientos térmicos a temperaturas superiores a 115 grados Celsius conducen a la formación de sulfuro de hidrógeno, dimetilsulfuro y ácido cisteico a partir de residuos de cistina y cisteína. Esto puede ocurrir durante la esterilización de ciertos alimentos, por ejemplo, como la leche. Okay, lo vemos, la formación de dimetilsulfuro, residuos de ácido cisteico, okay, a partir de los residuos de cisteína y sulfuro de hidrógeno. ¿Qué causa esto? Que se pierdan aminoácidos esenciales. Estas reacciones son características en carnes, pescados, leche, preparados proteicos, y la producción de compuestos volátiles contribuye al aroma de estos alimentos al cocinarse.
Otra de las grandes cambios y modificaciones que podemos tener con respecto a las proteínas son las interacciones entre las proteínas, carbohidratos y otros grupos de compuestos con grupos carbonilo. A esto le llamamos la reacción de Maillard. Si se quiere, la reacción de Maillard es sumamente importante en el tema de tecnología de alimentos. Son las reacciones de perdimiento no enzimático en alimentos. Se pueden dividir, podemos dividirlas en reacciones de Maillard que ocurren entre el grupo carbonilo, usualmente un azúcar reductor y una amina, generalmente de un aminoácido, péptido o proteína. Hay otro grupo de reacciones que comprenden la caramelización, que involucra solo azúcares o ácidos polihidroxicarboxílicos y que habitualmente requieren condiciones diferentes a estas. En este caso, el color pardo en todos los casos es causado por la formación de polímeros insaturados coloreados. En el caso de la reacción de Maillard, son las que se encuentran con mayor frecuencia en los alimentos, durante el almacenamiento o como consecuencia de tratamientos tecnológicos o caseros también pueden ser, como en la cocción del pan o en las galletas o en la elaboración de dulce de leche. En estos casos se produce un color y un aroma, que es lo importante, apreciados por el consumidor. En otros, como el proceso de preparación de productos deshidratados, como leche en polvo, estas reacciones no son deseables. Durante la pasteurización o concentración de jugos de fruta, puede producirse degradación del ácido ascórbico por mecanismo similar, que tampoco es deseable. Entonces, ¿qué efectos puede tener esto? Esta reacción se produce entre compuestos con una función amina primaria, el grupo amino terminal, aminoácidos libres o grupos aminos de los residuos de lisina. Recuérdense que la lisina es un aminoácido esencial y además es limitante. Y compuestos de grupos carbonilos como cuáles, como los azúcares reductores principalmente, el ácido ascórbico, la vitamina K, los ortofenoles, compuestos aromáticos como el aldehído, la vainillina, aldehídos y cetonas, productos de oxidación de lípidos, entre otros que pueden aparecer allí. Que vamos a tener también los factores que influyen en el pardeamiento no enzimático. Vamos a tener la naturaleza del grupo carbonilo. En el caso de los azúcares reductores, el orden de reactividad va de pentosanos, es decir, la ribosa mayor que las hexosas, que ahí tenemos a la glucosa y fructosa, y mayor que los disacáridos reductores, donde tenemos la lactosa y la maltosa, de los más sencillos a los más complejos. La sacarosa puede hidrolizarse en alimentos ácidos a temperaturas superiores a 130 grados Celsius y dar pardeamiento no enzimático. También la temperatura es sumamente importante. Entonces, grupo carbonilo, temperatura. Las reacciones químicas implicadas en el pardeamiento no enzimático poseen una energía de activación elevada, por lo que el calor aumenta la velocidad de estas reacciones que se favorecen en los procesos de cocción y secado. También es importante la actividad de agua, la actividad de agua. En este caso, la velocidad de pardeamiento es máxima a actividades de agua entre 0,55 a 0,75, es decir, elementos de humedad intermedia. Si el contenido de agua es muy bajo, hay poca difusión de los sustratos que deben ponerse en contacto para que estas reacciones ocurran. Por el contrario, si el contenido de agua es alto, se va a oponer a las reacciones de deshidratación que tienen lugar en el pardeamiento no enzimático. Y otro de los aspectos importantes para que ocurra la reacción de Maillard es el pH. Cada reacción tiene su pH óptimo y los medios muy ácidos, pH inferiores a 1, o alcalinos favorecen el pardeamiento no enzimático. Los alimentos de pH entre 6 a 8, como la leche o el huevo, presentan condiciones favorables para el pardeamiento. Entonces, es una de las reacciones
a las cuales hay que tener más atención cuando estamos trabajando en tecnología de alimentos. ¿Qué reacciones ocurren? Normalmente es una reacción bastante compleja y se puede dividir en varias etapas. En este caso vamos a ver, vamos a verla dividida en 3 etapas y luego vemos el proceso completo. Una primera etapa en la cual no aparece color ni hay absorción en el UV cercano y comprende 2 tipos de reacciones. Las vemos acá, que tenemos la condensación del azúcar amino, y que da la formación de una base de Schiff. Y también tenemos la reestructuración de Amadori o de Haynes. Entonces, entre el carbonilo de un azúcar reductor, por ejemplo, y un compuesto amino, se forma una base de Schiff. Lo vemos acá en la reacción, que tenemos la aldosa, el aminoácido proteína, entre otros. Se da la carbonilamida y se da posteriormente la formación de la base de Schiff. ¿Okay? Según la naturaleza del glúcido en aldosilaminas o cetosilaminas. Estas se transforman por reordenamiento de Amadori en cetosaminas o aldosaminas respectivamente. ¿Okay? El derivado de Amadori obtenido a partir de lisina y lactosa representa más del 70% del compuesto de Maillard presente en la leche que es calentada normalmente. ¿Okay? Lo vemos acá. ¿Okay? También lo tenemos. Entonces está la formación de la base y la reestructuración de Amadori o de Haynes. En la segunda etapa, por llamarlo así, de la reacción de Maillard, que se le llama también etapa intermedia, no aparece color pardo, aunque puede aparecer un color amarillo, y hay una fuente de absorción ya en esta, en el UV visible. En esta intervienen 3 tipos de reacciones, a saber, deshidratación del azúcar, fragmentación de este azúcar y degradación del aminoácido, degradación de Strecker. Lo vemos acá en la reacción, que tenemos descomposición de los compuestos de Amadori y la degradación de Strecker y formación de piracinas. Entonces, en la deshidratación de un producto de Amadori en medio ácido produce furfurales, mientras que en medio más alcalino se produce una enolización. Y se forman reductonas y compuestos dicarbonilos insaturados, considerados premelanoidinas, que es sumamente importante. Estos compuestos se pueden ciclar dando productos como el isomaltol o fragmentarse generando piruvaldehído diacetilo, compuestos carbonilos o policarbonilos. Lo vemos acá en la reacción. Finaliza esta con la formación de las furonas. Luego también algunos de los derivados alfa y beta dicarbonilados obtenidos reaccionan con grupos amino todavía presentes, dando amoníaco y nuevos compuestos carbonilos. Entonces allí tenemos la degradación de Strecker. En esta degradación, los alfa-aminoácidos se transforman en aldehídos con un carbono menos que el aminoácido que le dio origen y aparecen nuevos compuestos carbonilos que pueden reaccionar entre sí y dar origen a compuestos con aroma como las piracinas. Por citar alguno, la dimetilpiracina contribuye al aroma de las papas, generalmente. Luego vamos a ahondar un poquito en esto. Así llegamos a una fase 3. En esta etapa aparecen compuestos altamente coloreados e intervienen 2 tipos de reacciones. ¿Cuáles son las reacciones que tenemos? Tenemos la condensación aldólica y la polimerización aldehído-imina con formación de compuestos nitrogenados heterocíclicos. Se los vemos acá las reacciones. En esta etapa final se produce la polimerización de los intermediarios y se forman polímeros insaturados, fluorescentes y coloreados. En este caso vamos a tener las melanoidinas.
Estas melanoidinas son pigmentos pardos o negros de estructura muy compleja y alto peso molecular, que es algo que posteriormente y ya hoy en día se ha visto que puede causar problemas, responsables del color dorado o tostado de los productos de panadería y también del dulce de leche. Estos polímeros se forman principalmente por condensación aldólica de cetosaminas o compuestos procedentes de ellas, y también por condensación de la aldosa imina. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos? Estas reacciones pueden generar, obviamente, todas estas condiciones. Vemos aquí entonces, finalmente, si se quiere, la reacción de Maillard, que la describimos en siete etapas. La vemos acá finalmente completa. ¿Okay? Tenemos el grupo carbonilo, el azúcar reductor, el grupo amino, de la proteína, se da la formación de la base de Schiff, posteriormente se da la formación de la cetasamina o aldosaminas, y ahí vamos a tener entonces el paso 3, que es el hidroximetilfurfural, y las reductonas y compuestos dicarbonilos insaturados. También se puede dar los productos de fragmentación de piruvaldehído, diacetilo. Tenemos por presencia del aminoácido que va a pasar. Vamos a tener entonces los derivados de aminados, las aldiminas. Por otro punto vamos a tener los aldehídos, vamos a tener la formación de aldoles y polímeros no nitrogenados, derivados aminados, derivados aminados también, aldiminas, para llegar a las melanoidinas nitrogenadas. Entonces, ¿qué efectos tiene esto? Hay que tomar en cuenta que la lisina, que forma parte de la base de Schiff, al comienzo de la reacción de Maillard, y que si se quiere está biológicamente disponible, ya se libera en el medio ácido, que se presente generalmente en el estómago. Pero si la reacción continúa, disminuye su disponibilidad. Al ser un aminoácido esencial, estas reacciones disminuyen el valor nutricional de los alimentos. También tenemos que otros aminoácidos esenciales como la cistina, la cisteína y el triptófano pueden reaccionar con los compuestos policarbonilo formados durante la reacción de Maillard. ¿Qué va a causar esto? Que pueden ser afectados por estas reacciones. También la formación de uniones covalentes inter o intramoleculares en las moléculas disminuye la digestibilidad de las proteínas. Puede ocurrir que si la reacción de Maillard está involucrado el ácido ascórbico o la vitamina K, se pierdan estas vitaminas. Algunos de los compuestos formados en la reacción de Maillard son tóxicos o mutagénicos. Esto es sumamente importante. Ha cobrado, si se quiere, mayor interés en los últimos 10-20 años el estudio de esto. Vamos a tener también las melanoidinas, que tienen elevado peso molecular y son insolubles en agua. No son prácticamente absorbidas a nivel intestinal, porque el riesgo de efectos indeseables es mínimo y no presentan un riesgo para la salud en las bajas concentraciones encontradas en los alimentos. No obstante, que vamos a tener también que las premelanoidinas de bajo peso molecular son parcialmente absorbidas y metabolizadas, y algunas de ellas tienen propiedades antinutricionales, inhibiendo enzimas digestivas y producen efectos adversos sobre el hígado, riñón y otros órganos. También sobre el metabolismo mineral. Hay productos de la reacción de Maillard que tienen efectos beneficiosos para la salud, porque pueden ser antimutagénicos, antioxidantes. También podemos tener que hay efecto, o que hay un beneficio, el beneficio más importante de la reacción de Maillard probablemente
se deba a las melanoidinas no digeribles, que tienen poder antioxidante y antimicrobiano, y que actúan contra microorganismos patógenos también del colon. Otro de los cambios que podemos tener va a ser la formación de acrilamida. La formación de acrilamida en alimentos de alto contenido de almidón, que son sometidos a tratamiento térmico, ha sido estudiado también en los últimos años. La acrilamida es un compuesto neurotóxico y probablemente cancerígeno que se encuentra en alimentos como papas fritas o al horno, panes y productos de panadería como galletas, también en cereales de desayuno, en almendras tostadas y café. Okay, existen valores determinados y tabulados para los niveles de acrilamida en muchos productos. Okay. También tenemos que la acrilamida puede reaccionar con otros constituyentes de los alimentos. Permanece sin cambios durante un año en cereales, se ha visto en cereales de desayuno, y casi sin cambios en el cacao. Pero se pierde considerablemente durante el almacenamiento en café soluble o tostado. Entonces, ¿qué puede afectar aquí? La temperatura. En los alimentos hervidos no se produce acrilamida, eso es importante. La temperatura y el tiempo de calentamiento influyen en la cantidad de acrilamida presente. A mayor temperatura y o tiempo de calentamiento, mayor la producción de acrilamida. Aunque en alimentos sometidos durante tiempos prolongados a altas temperaturas, se ha visto una disminución debido a procesos de degradación o polimerización. También es importante tomar en cuenta que una de las condiciones que puede afectar es la actividad de agua, y la formación de acrilamida aumenta y luego disminuye al aumentar la actividad de agua. Del mismo modo que en la reacción de Maillard se favorece a humedades intermedias. El pH, como siempre, tiene importancia, tiene relevancia dentro de la formación de acrilamida. El pH óptimo para la formación de esta es alrededor de 8, mientras que su producción a pH 3 es mucho menor, posiblemente debido a la protonación del grupo amino a bajo pH. Es importante tomar en cuenta los sustratos que tenemos, porque en este caso tenemos que para la formación de acrilamida, la reacción se da entre la asparagina y un grupo carbonilo, proveniente generalmente del azúcar. La naturaleza del azúcar influye en la cantidad de acrilamida formada. Hay estudios que indican que la fructosa genera mayor cantidad de acrilamida que la glucosa. También se ha encontrado que el calentamiento de aminoácidos con asparagina, con lípidos a elevadas temperaturas, puede generar acrilamidas a través del grupo carbonilo, de la acroleína o el ácido acrílico, que son productos de la oxidación de lípidos durante la fritura. Por ejemplo, en esto, la papa contiene pequeñas cantidades de azúcares reductores que se incrementan si se expone la papa cruda a temperaturas menores a 10 grados Celsius. Por esta razón se debe normalmente almacenar papas a estas temperaturas. Las papas cortadas se pueden sumergir en agua fría o tibia 15 minutos para extraer los azúcares y la asparagina de la superficie sin eliminar el almidón. También es importante mencionar que en el caso de esto, los bicarbonatos de amonio se utilizan como leudantes en algunos productos de panadería porque favorece fuertemente la producción de acrilamida en estos productos. Otro aspecto importante es la superficie expuesta. Durante la fritura o el horneado de un alimento, la superficie se deshidrata alcanzando altas temperaturas y esto favorece la formación de acrilamida. Es decir, el contenido de acrilamida es mayor en alimentos con mayor superficie expuesta. Y nuevamente, como les comenté la levadura como leudante. La levadura consume grandes cantidades de asparagina
Un tiempo de fermentación de 1 hora sería suficiente para reducir el contenido de esta acrilamida. ¿Qué prevenciones podemos tener? Se puede prevenir eliminando los precursores como asparagina y azúcares reductores, agregar compuestos, por ejemplo, como otros aminoácidos que competirían con la asparagina por los compuestos carbonilos en la reacción de Maillard. También interrumpir la reacción por agregado de compuestos químicamente reactivos, eliminar la acrilamida formada o cambiar las condiciones de cocción, por ejemplo, reducir en la medida de posible las temperaturas. ¿Qué efectos tiene esto? Que la acrilamida es uno de los riesgos relacionados a la tecnología de alimentos. Hay estudios epidemiológicos de personas expuestas ocupacionalmente a la acrilamida y se observan efectos neurotóxicos caracterizados por ataxia y debilidad en los músculos esqueléticos distales. Algunos estudios con animales muestran que la acrilamida podría tener efectos carcinogénicos y toxigénicos o de toxicidad reproductiva. Recordando que los alimentos son matrices altamente complejas, tenemos que mencionar que siempre las matrices pueden ser, aunque sean proteicas, siempre vamos a tener obviamente carbohidratos, como lo que hemos venido viendo, y también hay otros lípidos, también compuestos, si se quieren, minoritarios, como los polifenoles, pero que pueden haber interacciones con estos. En estos, ¿qué puede pasar? En los alimentos de origen vegetal, sabemos que pueden haber hasta 2000 compuestos polifenólicos, entre ellos ácidos fenólicos, antocianos, flavononas, taninos y derivados de ácido cinámico, como el ácido cafeico y ácido clorogénico. En presencia de oxígeno, estos compuestos polifenólicos se oxidan en medio alcalino o próximos a la neutralidad por acción de la polifenol oxidasa, dando como productos ortoquinonas, que luego se polimerizan a polímeros pardos, causando esto entonces pardiamento enzimático. Recuerden que hablamos del pardiamento no enzimático hace poco con la reacción de Maillard, o bien reaccionan con grupos aminos terminales, aminoácidos libres como lisina y cisteína, o con los mismos residuos aminoácidos de proteína. Los residuos de metionina se pueden oxidar a metionina sulfóxido, y esto se produce en la purificación tecnológica de proteínas a partir de hojas de ciertos granos ricos en polifenoles, por ejemplo, como el girasol, obteniendo productos pardos. ¿Qué efectos tiene esto? ¿Qué consecuencias? Son nutricionales del contacto de las proteínas con polifenoles oxidados. Se deben fundamentalmente a la disminución de la disponibilidad de lisina y en menor grado de otros aminoácidos como la metionina. Recuérdense nuevamente que la lisina es un aminoácido esencial y es uno de los aminoácidos limitantes que se mide para evaluar la calidad biológica de las proteínas, de los aminoácidos. Los complejos lisina-polifenol no son absorbidos a nivel intestinal, entonces es decir, que no nos funciona, no es recomendable que esto ocurra. También puede haber tratamientos, también puede haber cambios, debido al contacto con tratamientos oxidantes o con aditivos y otros compuestos. En este caso, que tenemos numerosos tratamientos tecnológicos que pueden considerarse como oxidantes, entre ellos los tratamientos térmicos realizados al aire, atomización y formas de secado, tratamientos con peróxido de hidrógeno, que se utiliza como decolorante para detoxificar productos contaminados como aflatoxina o que contienen factores antinutricionales, tratamientos con hipoclorito de sodio, que lo habíamos mencionado anteriormente, se utiliza mucho por sus propiedades desinfectantes y o detoxificantes, el contacto con lípidos o polifenoles en vías de oxidación, la irradiación gamma también puede afectar y reacciones de fotooxidación. Estos tratamientos afectan las cadenas laterales de los aminoácidos, siendo los más sensibles los aminoácidos azufrados, entre ellos el triptófano y en menor grado la tirosina y la histidina.
Entonces, ¿qué vamos a conseguir ahí? ¿Qué puede pasar? Que haya oxidación de la cisteína o cistina. Entonces, la reacción es la oxidación de este aminoácido conduce a la formación de numerosos derivados, entre ellos la cisteína monosulfóxido y la cisteína disulfona, que pueden sufrir una reacción de beta-eliminación. ¿Okay? Y esto trae como consecuencia reducción del contenido nutricional. También puede haber oxidación de la metionina. En esta reacción se oxida fácilmente la metionina sulfóxido en condiciones más drásticas a metionina sulfona. Esto puede causar la formación de proteínas que se absorben, que tengan poca absorción y se reduzca la metionina por enzimas hepáticas y renales. También podemos tener la oxidación del triptófano. En este caso, los derivados de oxidación del triptófano son varios. ¿Okay? Entre ellos, la N-formilquinurenina, ¿okay? Que es uno de los que puede verse formado allí. La velocidad de oxidación del triptófano por el peróxido de hidrógeno o el hipoclorito es mucho más lenta que la velocidad de oxidación de la metionina. Y la tirosina también puede verse afectada. ¿Qué causa? Hay estudios que indican que se ha encontrado este enlace cruzado con ciertas proteínas naturales de la queratina, la elastina y el colágeno. Se puede considerar en general que las reacciones de oxidación ligadas a los tratamientos tecnológicos que sufren los alimentos tienen incidencias mínimas en la calidad de las proteínas. Pero estas reacciones son muy importantes también en lípidos insaturados. También puede haber interacciones con los sulfitos y es sumamente importante. En esto los sulfitos se utilizan en los alimentos como inhibidores del pardeamiento enzimático o no enzimático y como antisépticos en ciertos productos como el vino, o sea, es altamente utilizado en vino y algunas frutas. Los niveles máximos permitidos son muy variables de un alimento a otro, siendo mayores cuando se emplea como antiséptico. Les dejo la reacción acá. ¿Okay? Formación de derivados sulfonados en el curso de tratamientos con sulfito. Los sulfitos forman sulfonatos estables a partir de compuestos carbonilo o base de Schiff, que ya la habíamos visto anteriormente, de la reacción de Maillard, y derivados S sulfonados a partir de puentes disulfuro. Los derivados S sulfonados formados son inestables en medio ácido. ¿Qué puede ocasionar esto? La sulfitólisis permite modificar la solubilidad de ciertas proteínas y generalmente afecta solo los puentes disulfuro accesibles. Con respecto al valor nutricional, aparentemente no se ha visto que provoque ningún efecto desfavorable. En cuanto a la interacción de las proteínas con los nitritos que tenemos, la formación de derivados en los alimentos ocurre con frecuencia debido a contacto con compuestos de alimentos con nitritos provenientes o bien de la reducción de nitratos por microorganismos o de un agregado directo de nitritos como conservante de semiconservas, por ejemplo. Los nitritos inhiben la formación de toxina del Clostridium botulinum, hay que recordarlo, modifican el color del fiambre, jamones también, por combinarse con la mioglobina y contribuyen también a la formación de derivados aromáticos. Vemos la reacción que está acá, formación de derivados nitrosados. Y aquí vemos entonces los mecanismos de nitrosación, son complejos. En medio ácido,
Los nitritos pasan a ácido nitroso, que luego se transforma en anhidro nitroso. El anhidro nitroso reacciona con aminas secundarias desprotonadas, como la prolina, formando en este caso nitrosopirrolidina, compuesto que se encuentra en el jamón cocido, seguramente debido a la nitrosación de prolina libre. Los aminoácidos que poseen uno o más átomos de nitrógeno en sus cadenas laterales, como el triptófano y la histidina, pueden sufrir también una nitrosación. También puede reaccionar con la cisteína, la lisina, la arginina y la tirosina, que vemos en la reacción. Los tres compuestos más frecuentemente detectados en las semiconservas ricas en proteínas y particularmente productos cárnicos adicionados con nitritos son las nitrosodietilamina, la nitrosometiletilamina y la nitrosodimetilamina. El ácido ascórbico inhibe la formación de nitrosaminas en carnes curadas. ¿Qué puede causar esto? Un buen número de estudios son potentes en agentes cancerígenos. En general, recuérdense que en general está permitido una cantidad de nitrito que se puede utilizar. Esto lo podemos ver también en las normativas. En algunas se permiten 150 ppm, ¿okay? Pero va a variar de acuerdo a la normativa y de acuerdo al producto que se vaya a elaborar. Finalmente podemos hablar de las interacciones proteína con compuestos clorados. La importancia de hablar de esto es porque recuérdense que el cloro se utiliza mucho en la industria de alimentos para desinfectar o descontaminar. Entonces, en este podemos tener que las soluciones de compuestos clorados, ¿okay?, se utilizan para este proceso. El clorado del agua es un método barato y sencillo para controlar el crecimiento microbiano y además reutilizar el agua. Durante la inmersión de muchos de los compuestos, si se quiere o de los alimentos que uno quiere desinfectar. ¿Qué reacciones ocurren? Los compuestos clorados, como el hipoclorito de sodio, o las soluciones acuosas del dióxido de cloro, pueden reaccionar con aminoácidos, particularmente con el triptófano. Fíjense que ya he venido mencionando que con el triptófano es bastante susceptible y además es un aminoácido esencial para formar derivados clorados mutagénicos. Se han identificado 3 compuestos en una fracción altamente mutagénica extraída de productos. ¿Okay? Entre ellos, se los dejo por acá, el 1,1,3 tricloropropanona, el 1,1,3,3 tetracloropropanona y la dicloroquinolina. ¿Okay? Se los dejo acá para que las tengan. ¿Y qué consecuencias trae esto? Entonces, formación de compuestos mutagénicos.